Muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión de Hacemos Memoria. Justamente ustedes nos acompañan en este momento a la presentación del libro que queríamos presentar en la Filbo 2020. Pues bueno, por condiciones que la vida nos presenta, pues ahora lo estamos haciendo de manera virtual y no queríamos perder esta oportunidad, la herramienta para acercarnos y conocer un poco más de este producto. Memorias, conceptos, relatos y experiencias compartidas. Hoy nos estarán acompañando autores del libro, su editora académica, y quiero contarles un poco de quiénes escribieron allí. 20 investigadores sociales fueron convocados por Hacemos Memoria para describir cómo la expansión de la memoria es uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia de Colombia. Sus reflexiones están recogidas en el libro Memorias, conceptos, relatos y experiencias compartidas. Esta publicación es una coedición del Fondo Editorial de la Facultad de Comunicaciones y el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, y fue posible gracias al proyecto de DW Academy y la cooperación alemana. Antes de presentar a quienes nos acompañan en la presentación, enviamos un afectuoso saludo a los coautores de este libro, los profesores Juan David Londoño, Judith Nieto, Luz Amparo Sánchez, Catalina Puerta, Raúl Osorio, Giovanni Hernández, Rubén Chababo, Solastrid Giraldo, Roberto Herscher, Matías Kopp, Natalia Quiseno, Lisa Acevedo, Isabel González, Manuel Alberto Alonso, Irene Piedrahita, Pablo Angarita y Rafael Grasa. También agradecemos a los profesores Selnish Vivas, Maribel Berrío y Juan Felipe Varela por el trabajo de edición. En la conversación de hoy, entonces, nos van a estar acompañando tres de los coautores del libro. Patricia Nieto, quien además es la editora académica, como se lo dije hace unos minuticos, es doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, magíster en ciencia política y comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, profesora titular de la misma universidad, directora de la editorial Universidad de Antioquia, autora de los libros Llanto en el Paraíso, Relatos de una cierta mirada y Los Escogidos. Es la directora de Hacemos Memoria. Sandra Arenas es doctora en Memoria Social de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, magíster en Ciencia Política y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, coinvestigadora del informe Medellín Basta Ya, Memorias de una guerra urbana. Sandra es también docente del diploma en Memoria Histórica organizado por el proyecto Hacemos Memoria. Nos acompaña también Pedro Adrián Zuluaga. Él es magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, autor de los libros Acción, Cine en Colombia, Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, 1896-1935 y Cine Colombiano, Cánones y Discursos Dominantes. Pedro Adrián es también docente del diploma en Memoria Histórica ofrecido por Hacemos Memoria. Y para moderar la conversación nos acompaña Omar Rincón. Él es periodista, académico y ensayista colombiano en temas de cultura mediática y periodismo, entretenimiento y comunicación política. Profesor asociado de la Universidad de los Andes, investigador y artista del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes y director de FES Comunicación. No siendo más, entonces yo lo voy dejando con este panel de invitados virtuales y le doy entonces el paso a Omar. Omar, bueno, Fabio, buenas noches al frente nuestro, celebrando esta extraña feria del libro, pero afortunadamente, contra todos los pronósticos, celebrando esta cosa que se llama libro, que todo el mundo ha mandado a recoger, pero que sigue siendo lo que nos mantiene vivos en este tiempo, que creo que hace parte fundamental de lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a hablar de poquito, simplemente una introducción sobre el libro, y comenzamos con nuestros invitados, que son lo que importa realmente en este punto. El libro se llama Memorias, Conceptos, Relatos y Experiencias Compartidas, y digamos que yo
considero que tiene 5 o 6 razones que vale la pena mencionar. Yo creo que es un texto necesario para expandir los modos de producir la memoria en Colombia, porque la memoria es un ámbito plural que construimos entre todos, y creo que aquí se traen una de las miradas que poco se ha reflexionado, como la del periodismo, las artes y la vida de la gente, y creo que es interesante para expandir este modo de producir memoria en Colombia. El libro tiene una cosa buenísima, es que tiene una polifonía de voces y escrituras. Hay una gente que escribe más bello, otro tan bello, pero hay miradas de todo tipo, con lo cual no es un solo sonsonete todo el tiempo, sino que uno se encuentra el elemento que está ahí. Otro elemento interesante es el de tratar de llevar el periodismo que salga de ser la noticia que guerrea el rey a pensar el periodismo como narrador de la paz, y eso me parece que es una mutación súper interesante que hay que comenzar a mirar, un periodismo que comprenda y que a la vez genere conciencia para eso. El libro está dividido en 3 partes que logra explicar un poco la lógica y que nos plantea cosas súper interesantes. La primera es que parte de un lugar para narrarnos más distintas, y la tercera parte, las experiencias recientes, o sea, experiencias que trabajan para eso. Antes de darle a Patricia, que es la editora, yo simplemente quiero hacer la única crítica que voy a hacer de todo el día, y es que jugando con, ¿se acuerdan una novela muy clásica colombiana que se llama La Vorágine, que dice: jugué mi vida al azar y lo ganó la violencia? En este, claro, no lo decía así, no decía antes de conocer mujer alguna, jugué mi vida al azar y conocí la violencia. Este libro, le juro que no es tan académico como parece, ni es tan periodístico ni como arte. Es una mezcla de todo. Entonces yo jugué mi vida al periodismo y del arte y me ganó la academia para titular. O sea, teniendo una cantidad de cosas lindas que habla por dentro, se vuelve como informe, memorias, conceptos, relatos y experiencias compartidas. O sea, como que describe, pero no nos pone la narrativa. Entonces, Patricia, ¿cuál es la narrativa de este libro y por qué se hizo? Y no es que no es solamente concepto, relato y experiencia, sino que es repensar la memoria. A mí me parece que es una cosa que es interesante, una reinvención narrativa de cómo contar la memoria. Entonces, Patricia Nieto es la editora del libro. Cuéntenos del libro. Bueno, Omar, buenas noches, y buenas noches a todos los que nos acompañan como público virtual, y a mis compañeros acá en lo que sería la mesa de presentación. El libro resulta, Omar, de un trabajo muy largo de un grupo de profesores que fueron convocados por Hacemos Memoria para armar un curso académico. Y creo que por eso esa pátina es tan difícil de quitarle finalmente. Nosotros queríamos desde el periodismo hacer una reflexión sobre la memoria en nuestro ejercicio, y el primer diploma que hicimos era periodismo y memoria. Y ahí nos dimos cuenta que eso había que romperlo, que esa burbuja, en esa burbuja que nosotros pretendíamos generar con nuestros estudiantes y formar esa reflexión sobre el periodismo, pues los estudiantes nos lo enseñaron, porque la mayoría eran de otras disciplinas. Los menos éramos los periodistas y los más eran los psicólogos, los abogados, los antropólogos, los artistas de diferentes artes, geólogos, ingenieros, y eso nos puso en esa primera parte del diploma a pensar que teníamos que leer eso, que si tanta gente de disciplinas o haceres tan diferentes estaban preocupados por la memoria, era porque ese concepto desde el periodismo tendríamos que abrirlo y permitir que entraran otras miradas. Entonces, en 4 años de trabajo en el diplomado, nos juntamos estas personas que están aquí escribiendo. Nos faltaron 2 o 3 que habría sido maravilloso tenerlos, pero no lo logramos. Pero digamos que estas son las voces de ese ejercicio de aula, de ese ejercicio de reflexión. Y por supuesto, vos verás que
los capítulos, las 3 partes que vos enunciaste, aún ahí por dentro uno podría llamarla, porque fue muy difícil hacer estructurar tantos capítulos tan diversos y darles un orden. Y ahí Celis Vivas fue muy importante en ayudarnos a armar las partes. Principalmente creo que finalmente el libro se preocupa de la conceptualización de la memoria, porque hoy todos decimos esa palabra, la usamos, pero a veces hay que decir, a ver, paremos un poquito y pensemos qué es eso, de qué se trata. Y hay varias voces que nos llevan por distintos caminos a pensar esa conceptualización. Y ahí aparece la noción de víctima, que para nosotros en este momento, hasta ahora, es, digamos, la voz que ha narrado la memoria de este país, y también era necesario hacer una reflexión sobre ese concepto. Luego viene una parte donde ya, digamos, el libro se abre a unos asuntos, uno podría decir que menos teóricos, pero tampoco es así. Unos artículos en los que los expertos reflexionan sobre formas de contar la memoria. Y entonces están todas estas formas que van desde el cine, como nos lo enseñó Pedro, hasta el tejido, que bordar y hacer muñecos y hacer mantas y hacer colchas por todo el país ha sido una manera de contar la memoria. Y ahí está el periodismo también como un eje muy importante. Y esas son todas formas de narrar, por eso decimos relatos. Y experiencias compartidas porque pensamos que todos hemos vivido la violencia y muchos hemos vivido también las formas de la reconciliación o de un intento de paz o un esfuerzo porque esas situaciones de guerra y de violencia extrema cambian. Y ahí entra un poco lo subjetivo y lo que las comunidades y una ciudad como Medellín ha hecho en la manera como cuenta la memoria. Entonces, sí es diverso, Omar, sí era un abanico de muchas voces. Parece ser que Patricia la perdimos por la calidad de la señal de internet en Colombia. Ya volviste. Ya volví. Dale. Bueno, no, estaba diciendo. Volviste. Estabas hablando de la parte de experiencias y eso. Sí, que hay una parte, la parte final, donde nosotros quisimos que en el diploma conociéramos experiencias y formas de cómo las comunidades, las organizaciones, los ciudadanos han vivido la memoria, vivido en su carne, que es la forma primera de la memoria. Esto otro que nosotros hacemos es reflexionarla y narrarla. Entonces estaba también cerrando para decir que eso que vos has señalado como esa diversidad, sí, es un libro muy diverso, muy polifónico y por eso también bastante difícil de denominar en un título que fuera incluyente. Pero la próxima vez vamos a hacer un concurso de títulos y vamos a hacer algo más atractivo. Sí, no, es que lo que pasa es que, digo por el título, porque el problema de la memoria es que la memoria parece muy solemne, siempre le ponemos como la solemnidad, como que, estamos hablando de memoria, como si la memoria no tuviera también juego, festivo, este tipo de cosas. Y como dice Patricia, pues la ventaja del libro, yo siempre cuando un libro es como estos, es que uno no tiene que leérselo todo, se lee lo que le interesa, o sea, hay un capítulo que le gusta y un capítulo que no le gusta. Para la gente, de las formas de narrar la memoria, pues yo creo que una de las cosas que hemos aprendido todos es que hay que salirse de la memoria oficial de la historia o de la memoria periodística, que son memorias distintas, e ir hacia el arte. Pedro Adrián Zuluaga, él es como súper sabio en términos de cine, hizo un capítulo en términos de cine, pero yo creo que la reflexión antes del cine, sino es como ver por qué el arte es un lugar donde narrar que nos abre la cabeza y nos pone en otro escenario distinto. Entonces, un poquito a partir de tu capítulo del libro, esta reflexión de por qué el arte es una manera de expandir la memoria hacia otras estéticas. Sí, Omar, bueno, y gracias a Patricia y a toda la gente de la Universidad de Antioquia y de la Deutsche Welle, yo participé, creo que en los 3 diplomas que se han hecho,
que el primero fue presencial y los otros dos virtuales, justamente como un anticipo de esto que estamos haciendo. Muy bien. Y dentro del, sí, o sea, tenemos experiencia en esta virtualidad ya en el propio diploma, que en las últimas dos versiones no fue presencial. Y en cuanto al libro, estoy en el apartado tercero o segundo, digámoslo así, que es el del arte, ¿no? Por cierto, yo también podría discutir el título, ya que estamos en eso. El título concreto de ese apartado que se llama Lugares de refugio, el arte frente a la guerra. Y podría discutirlo porque ese título quizá presupone una idea de que el arte es una vía de escape, ¿no? Una vía de escape frente a la representación de la memoria. Y para mí, al contrario que una vía de escape, me parece que la naturaleza de la experiencia artística es que se ocupa de lo particular, se ocupa de lo individual. Y eso es muy interesante porque eso es una alternativa para construir memoria, ¿no? Es decir, ya no la memoria de las estadísticas, del conteo o la historia de los relatos de larga duración, sino la historia del acontecimiento particular, de cómo ese acontecimiento de la historia con mayúscula afecta vidas individuales. Y entonces se da esa interdependencia entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público. Entonces me parece que esa es como la naturaleza del arte, que nos permite entrar en la experiencia individual y entrar en cómo vivieron determinadas personas la experiencia de la guerra, porque finalmente de eso es lo que se ocupa el libro, de la guerra en Colombia, ¿no? Y de cómo contar la guerra. Entonces eso por un lado, me parece que el énfasis en lo individual, en ponerle nombre a las experiencias, en darle rostro a las experiencias, en dotar de cuerpo, de carne y hueso, que es un lugar común, pero yo creo que en todo caso es importante porque para que la memoria no se pierda en la generalidad, en una cosa abstracta, en una cosa un poco gaseosa. Lo otro es que, bueno, yo me ocupo del cine en el capítulo, me ocupo de 4 obras audiovisuales, 3 documentales y un proyecto híbrido que es, bueno, ya les voy a mencionar los títulos, pero es interesante lo del cine porque el cine es muy popular, ¿no? Es decir, tiene mucho alcance mediático, aparentemente, ¿no? Entonces hay como muchas expectativas de que el cine supla, cuente una historia, digamos, casi que central. Hay como una nostalgia de una memoria única. Y al cine se le atribuye mucho esa responsabilidad de contar una memoria como desde un lugar central, ¿no? Pues porque habla desde un lugar central, en algunos casos, ¿no? Pues sobre todo cuando tenemos documentales o películas que llegan a las salas de cine y que tienen como ese circuito institucional de estrenos. Entonces se le pide como al cine que construya una memoria general y una memoria central. Me parece que eso es un gran error. Me parece que ninguna película, ni documental, ni de ficción en Colombia va a ser suficiente para dar cuenta en su totalidad de la complejidad de la experiencia de la guerra en el país. Y lo que tenemos que irnos dando cuenta es que tenemos un cuerpo de películas, y me gusta la palabra cuerpo, o un corpus de películas que además se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, desde los años 60, o sea que el cine sobre la guerra tiene una tradición y tiene unos diálogos internos y ha tenido una forma de contar al país y al país de la guerra, ha tenido una forma particular de construir un relato. Y lo tercero entonces, en relación con esta idea de que al cine a veces se le pide que abarque y que dé cuenta de todo, que explique, que construya como una memoria central. Lo tercero que diría es que al cine también a veces se le pide que sea como un surtidor de información, ¿no? Que sea como un equivalente del periodismo. Entonces, que de alguna manera el cine refleje o que el cine explique. Y yo pienso que se le está supeditando, cuando se le pide eso, cuando esas son las expectativas con respecto a las películas, se le está coartando su naturaleza expresiva, se le está coartando la posibilidad de que el cine también construya metáforas, construya poéticas, construya, digamos, lo que yo en el libro llamo, con una palabra que es un poco académica, pero es lo performativo, ¿no? La capacidad de transformar a partir de su propio lenguaje una manera de contar la guerra. Entonces me parece que
el cine se separa del periodismo, incluso el cine documental, que está muy vinculado a los hechos, a lo real, puede evidentemente desvincularse del periodismo y ser mucho más que un surtidor de información, ser mucho más que una transacción informativa. Y en esa medida tiene su autonomía como expresión artística. Y pues en este cuerpo del libro donde mi texto está, junto con artículos sobre la fotografía en Argentina, el arte en Medellín, que es el que escribe Solastrid Giraldo, y otros artículos de el profesor Robert Herscher y Matías Cooper. Creo que ahí se va armando, digamos, una reflexión muy interesante de distintas experiencias, de distintos países que han sufrido experiencias traumáticas y de guerra y de violencia, y que en esa medida han, en los últimos años, con cosas de las que se habla mucho en las ciencias sociales y que han afectado también la expresión artística, como el giro subjetivo, ¿no? O sea, ¿por qué es que aparece tan fuertemente esa necesidad de hablar en primera persona? ¿Por qué es que en las ciencias sociales y por qué en el cine documental y por qué en las películas de ficción también aparece la necesidad de hablar en primera persona, de dar cuenta desde mi propia experiencia, la propia experiencia de los realizadores, de cómo viví yo cómo viví la guerra, o cómo incluso por mucho que yo sea un privilegiado, que el realizador sea un privilegiado, también lo que nos ha contado esta tradición particular de la guerra en Colombia es que todos somos víctimas un poco, y que todos hemos vivido la guerra desde múltiples facetas, y que los realizadores, en la familia de cada realizador, como en la familia de cada colombiano, hay una experiencia de violencia, y creo que los realizadores audiovisuales se han hecho cargo de contar esa faceta individual y de romper también entonces esa separación, esa falsa dicotomía entre lo privado y lo público, y entre lo individual y lo político, como que no hay una separación real entre esos dos ámbitos. Entonces, bueno, ya para terminar, los 4 trabajos que yo menciono son, que yo analizo, son Parábola del Retorno, que es un trabajo híbrido entre el documental y la ficción sobre un sobrino del realizador, que es Juan Soto, que hace como un diario en Londres de una hipotética vida de un personaje que es su tío, que fue desaparecido. Él era el chofer, el conductor de Bernardo Jaramillo Osa. Entonces, como en un gesto de resistencia de resistencia frente a esa violencia de la desaparición, lo que el realizador le ofrece a través de una película que es una ficción, otorgarle la posibilidad de una vida que no pudo vivir en la realidad. Y el cine se construye entonces como una especie de memoria de justicia poética, o sea, la vida que este tío del realizador no vivió porque lo desaparecieron, la puede vivir en el cine, una vida como exiliado, aunque en realidad pues no. Entonces ese es el primer trabajo. El segundo es Cuerpos Frágiles, que es un trabajo documental de Oscar Campo, que lo que hace es analizar, digamos, hacer toda una evaluación de material noticioso sobre el cubrimiento de los medios de comunicación, el cubrimiento que hicieron los medios de comunicación de la muerte de Raúl Reyes, y también ver cómo ese cubrimiento lo afecta a él personalmente, cómo lo va llenando de cicatrices, cómo su propia mente se va afectando por esa exposición permanente a las noticias. El tercer trabajo es Noche Herida, que es un trabajo documental de Nicolás Rincón, sobre una abuela que llega del departamento de Caldas, desplazada a las afueras de Bogotá, y que construye, digamos, como una nueva forma de vida con sus nietos, una especie de madre coraje que trata de protegerlos pues es la experiencia de una mujer desplazada, una película mucho más cercana al testimonio, a un cine directo donde el director acompaña, digamos, la vida cotidiana de esta abuela y de sus nietos en el entorno de una comunidad de desplazados en las afueras de Bogotá. Y el cuarto trabajo es La impresión de una guerra, que es un ensayo documental donde me parece muy interesante la manera como casi que hay toda una teoría sobre la narración, en la medida en que él lo que hace es abordar una serie de fragmentos
de distintos desechos de información que aparecen en los periódicos, en las pieles de los personajes en forma de tatuajes, en las paredes en forma de grafitis, y lo que hace es toda una teoría sobre cómo en esas huellas dispersas hay una historia, cómo se puede construir historia y relato a partir de lo fragmentario, de lo desechable, de lo que aparentemente no tiene una unidad. Entonces creo que los 4 trabajos de alguna manera están apuntando a cosas que son definitivas en el cine documental y en la experiencia de construir memoria, que son el archivo, con qué archivo contamos. El archivo nunca estará completo, nunca tendremos un archivo total. Entonces, ¿cómo construir memoria a partir incluso de los vacíos del archivo? También el testimonio, o sea, cómo darle valor al testimonio, pero tampoco cómo cuestionar de algún modo también al testimonio, por otro lado. Y por último, la primera persona, o sea, cómo hablar en primera persona y sin embargo, a partir de esa primera persona, construir memoria social, que creo que digamos, esas son las 3, digamos, los 3 frentes que estos 4 trabajos abordan. Bueno, gracias Pedro, y como un poco lo expresa, un poco el arte, lo que tiene la virtud es de podernos mostrar por qué nos matamos y por qué debemos dejar de matarnos, un poco una reflexión en espejo de eso. Y además otra cosa para recomendarles, no sé si se ve, pero dibujitos, vea, no dibujitos, no mentiras, súper pinturas, fotos bonitas, vea, eso también es chévere porque hace que sea mucho más visual también la memoria, la reflexión con ese tipo de elementos. La tercera parte del libro habla de experiencias y esto es una cosa muy importante. Fíjate que si yo hiciera una película, el arte y la academia están arriba, como mirando desde arriba, pero desde abajo, desde el territorio, los ciudadanos nunca lo hemos visto, siempre lo hemos visto como víctimas, como que no hacen nada, como que lloran, como que ese tipo de cosas, y sufren de miedo. Sandra Arenas es una de las personas que escribió ahí y escribió exactamente experiencias de cómo vencer el miedo. Entonces, Sandra tiene la palabra. Buenas noches. Pues sí, realmente esa parte final del texto, que tiene como título Experiencias recientes para vencer el miedo, trata, como lo dicen 2 de sus autores, Manuel Alonso e Irene Piedrahita, de desarrugar a Medellín, como si Medellín fuera un papel arrugado, que es una metáfora muy bonita que ellos retoman de la profesora María Teresa Uribe, y es que Medellín es un papel arrugado que necesitamos desarrugar y extender para dar una nueva lectura. Y todos los artículos de alguna manera abordan Medellín como experiencia, y la abordan, como vos decís, desde nuevos lugares. O sea, la propuesta era un poco abandonar los lugares comunes o por lo menos hacerle preguntas diferentes a esos lugares comunes, a eso que siempre se ha dicho sobre Medellín, e intentar hacer lectura desde otros espacios, otros matices, incluso mucho a partir de lo cotidiano, de esas historias pequeñas de los habitantes de Medellín, de aquellos que transitan esta ciudad y la viven. Y ahí, precisamente en ese ejercicio de desarrugar, cada uno de nosotros tratamos de hacerlo de diferentes formas. En el primer apartado, que es el que me correspondía escribir, hablábamos sobre resistir al miedo. Y decimos que es un lugar diferente porque siempre se asocia a Medellín con violencia, con narcotráfico, con expresiones de grupos armados de manera muy fuerte, incluso como lo decíamos en el informe sobre Medellín, Memorias de una guerra urbana, tal vez es, entre las ciudades grandes de Colombia, es una de las ciudades donde el conflicto armado se vivió de manera clara. Pero de lo que poco se habla es precisamente de cómo hicieron los habitantes de la ciudad para resistirse al miedo. O sea, qué significó vivir en Medellín durante el finales de los 80, inicios de los 90, qué era lo que la gente hacía en una ciudad donde explotaban bombas y donde se asesinaba de manera desproporcionada, tanto que llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo en el 91. Entonces, ¿cómo se resiste en esta ciudad? Y en ese preguntarle a la gente, escuchar las historias de la gente, lo que encontramos fue eso. Se resiste a partir de apropiarse de los espacios. Entonces, las bombas, los grupos armados, las milicias,
la policía, todos nos mandaba a encerrar, como hoy un poco nos mandaba. Recuerden que Medellín tuvo un toque de queda en el 89, bastante prolongado, y en lugar de encerrarnos en nuestras casas, ocupamos los espacios. Y fue muy interesante porque hubo protagonistas muy importantes de estos fenómenos, los jóvenes, a través de todas estas décadas, los 80, los 90, el 2000, a través de la música, el arte, el teatro, el arte callejero, convocaron todo el tiempo a salir a la calle, a hacer cosas en la calle, a retomar ese espacio de la calle y hacer lo propio de una manera colectiva, que además no se entendía como desafío, pero sí lo era, un desafío a esos que pretendían imponer esos otros órdenes. Pero también creamos espacios, aquí sí, como lugares de refugio, decimos nosotros en el artículo, y son lugares de refugio que para Medellín fueron trascendentales y que están muy presentes en las narrativas que los jóvenes de la época y los de hoy mencionan sobre qué significa sobrevivir en esta ciudad, y son las bibliotecas y las casas de la cultura, como unos espacios en los cuales otra vida era posible. Y también analizamos ahí unas expresiones de memoria que tienen más que ver con marcar los lugares de las calles a través de altares, es decir, aquí pasó algo. Entonces, eso que se dice con tanta frecuencia de que olvidamos, que no tenemos memoria, las calles, es solo mirar las calles, porque en las calles está la evidencia de que no es así, de que no olvidamos y que está ahí. Pero los otros artículos presentes en este capítulo en particular también nos invitan a mirar desde otros ángulos. Por ejemplo, Natalia Quiseno, Lisa Acevedo y Isabel González nos invitan a mirar otras formas posibles de narrativa a través del tejido. Y es muy, muy interesante porque nos invita a ver el tejido como un documento. O sea, en el tejido hay una historia que se cuenta, pero el tejido en sí también constituye una forma de socializar o de poner en común el sufrimiento, pero la resistencia también, porque ahí la gente se organiza a partir de esas acciones. Entonces tiene como una actividad tan simple, tan cotidiana, tan femenina como bordar, adquiere una dimensión política y una dimensión humana que estas autoras nos muestran muy bien el potencial de eso. Y luego, en eso de dejar los lugares comunes y buscar también otras formas de entender a Medellín, hay un artículo que es el de Manuel Alberto y de Irene Piedrahita, Manuel Alberto Alonso y Irene Piedrahita, Formas para narrar. Lo que nos hacen es confrontarnos con eso que siempre se ha dicho. Entonces es interesante porque cogen las principales hipótesis explicativas sobre Medellín y nos dicen, estas hipótesis explicativas adquieren una dimensión distinta cuando permitimos que las personas que viven en Medellín, que vivieron esa violencia, la narren. Ahí le dan otras dimensiones, le dan otros significados, ahí incluso algunas de ellas se desarman de alguna forma. Y es muy interesante esa propuesta de ellos, esa invitación a que escuchemos a las personas de Medellín para comprender lo que pasa en Medellín, que no sean solo los hechos de la violencia los que hablen, sino también las memorias y las narrativas que se construyen con esas memorias. Y muy de la mano de ese artículo, precisamente Pablo Emilio Angarita nos invita a dar un recuento por esa violencia y se va muy atrás, desde el 75 hasta el 2015, y precisamente nos muestra lo que ha significado esa memoria y ese olvido para Medellín, esa constante relación que nosotros tenemos con una realidad que se nos impone y unas formas también que tenemos de borrarla, de ir cubriendo como en capas esa violencia. Y el llamado final, que a mí me gusta mucho ese artículo de Rafael Grasa, porque precisamente es un español, pero que conoce muy bien nuestra realidad, que es un llamado así contundente, que ya no tiene que ver con Medellín, sino que cierra muy bien el libro, porque es un llamado a decir, el desafío que tenemos hoy en este país es construir una ciudadanía capaz de resolver, reconstruir y reconciliar esta nación. Entonces, no pone toda la responsabilidad en los acuerdos o en los actores protagonistas de esos acuerdos, un poco reparte, distribuye esa responsabilidad y venga, ¿cuál es el ciudadano
que va a ser capaz de construir esa paz. Entonces creo yo que finalmente este libro es un poco eso, muchos puntos de vista que van configurando un panorama que no es completo, nunca lo podrá hacer, pero que sí motiva o invita o propone muchas discusiones. Bueno, gracias, Sandra. Como ven, el libro, vieron las tres partes en general, en plano general. Entonces, el joven Pedro habla del arte y el cine específicamente para el archivo, el testimonio y la versión desde el yo. Sandra nos llama la idea como desde los espacios y cómo la apropiación de los espacios y de alguna forma, de otras formas de marcar la calle y el tejido. Estaba pensando, por ejemplo, que dos cosas en lo que decía Sandra, uno del sujeto joven, del sujeto mujer, en la construcción de memoria, que son muy importantes, y otra cosa que decía que me parece que es clave como la cultura, como lugar donde es posible expresar otras cosas, pero si lo hacemos desde abajo, el relato es otro al oficial. Patricia, tú en la primera parte hablas del periodismo, y ya Pedro dijo, es que el arte no es periodístico porque no manda información. O sea que el periodismo está jodido porque solamente le toca mandar información, no puede hacer nada más. Yo creo que respecto a la memoria, No, el periodismo es no. o es pasar. Son tiempos distintos, Omar. Sí, estoy molestando, es por provocarla a la profesora Patricia. Es decirle, en el periodismo se ha enfatizado tanto la información que se ha dicho que el periodismo cumple un papel con respecto a la memoria casi que de notarial, tantos muertos, tantas víctimas, tantas masacres, y esa es la imagen que nos ha quedado. Ustedes hacen una propuesta que trata de darle otra versión al periodismo. ¿Cuál es la propuesta teórica de cómo pensar el periodismo respecto a la memoria? Sí, lo que pasa es que todo esto, de algún modo, surge de que este oficio como que se nos estalló en las manos en un momento y, y quienes en esas épocas que Sandra menciona, vivimos la ciudad de Medellín y este país en guerra y luego lo informamos o lo contamos a través de los medios, hay un momento en que para muchos de nosotros se produce un quiebre y una crisis frente a lo que veníamos haciendo en el cubrimiento, en los medios masivos. Y nos asaltan muchísimas preguntas. Y una pregunta es, obviamente, la función, las posibilidades, la potencia que puede tener el periodismo en relación con la memoria. Y esto que ha sido una pregunta que ha rondado el trabajo de algunos periodistas durante mucho tiempo y que se concretó en la reflexión de este diploma, por donde hemos tenido la oportunidad de conocer a 165 alumnos, creo que ese es un dato bonito, 165 personas que nos han ayudado también a hacer esta reflexión en las 6 oportunidades que hemos ofrecido el diplomado, pues nos ayudaron a ponerle a esto que hemos hecho en el oficio, en la actividad diaria, en la rutina y en el trabajo del reportero, a ponerle reflexión y a decir, bueno, y el periodismo frente a este escenario que nosotros hemos sido durante muchos años un poco el centro de una cantidad de críticas y un oficio y un escenario social en el que, sobre el que recae una gran demanda de parte de los ciudadanos, que para nosotros podrían ser las audiencias, de los académicos y de los críticos como ustedes, que de manera constante nos están haciendo, nos ponen contra las cuerdas. Y nosotros vimos que aquí el periodismo se nos ponía en varias dimensiones. Uno, el periodismo que cubre de manera cotidiana los hechos, que es necesario, que necesitamos que exista y que sea el de la más altísima calidad para que la información que llegue sea muy completa al ciudadano. Y en ese oficio diario hay que reportar el hecho, el asesinato, la bomba, pero también en este tiempo las acciones de resistencia de las comunidades. Y también un periodismo que va en otra de velocidad,
que va en otro tiempo, que se mueve como como dicen en el campo, por desechos, por caminos no trazados, y que se va encontrando con todas estas otras disciplinas, con las artes, con la academia, con el trabajo de las organizaciones, con el trabajo de los ciudadanos, y va encontrando ahí unas maneras de contar lo que pasó atrás, hace muchos años, contarlo desde hoy para traerlo y volverlo noticia hoy. Y digamos que darle la vuelta al oficio de esa manera implica una serie de transformaciones metodológicas y de disposición, digamos, política y ética frente a lo que hacemos. Y el otro escenario es el del periodismo que debe cubrir la memoria, porque ahora la memoria es noticia, la memoria es un hecho de actualidad. Contar cómo una comunidad se reúne a tejer y en el tejido o en el bordado las mujeres van escenificando las acciones violentas, o cómo un grupo de jóvenes hace documental o ficción en el Chocó y cuentan los desplazamientos de los ríos y de las comunidades, de las cabeceras de los ríos. Eso antes no se informaba, o se informaba como en la sección de cultura, sí, mucho de los medios. Para nosotros ahí hay una emergencia de un hecho noticioso nuevo, que es la memoria como suceso. Y ese es un material que nosotros consideramos que también debe contarse e informarse con el mayor cuidado, porque son hechos emergentes, es como una novedad, y que no debería tratarse de la misma manera que se tratan otros hechos, es decir, como si fuera una especialización del periodismo. Y esos tres escenarios son los que tratamos con Jovan Camilo Hernández de delinear en ese capítulo que hace una reflexión sobre cómo el periodismo trabaja por la memoria en el sentido del oficio, por eso se dice trabajo, de tener una decisión consciente de trabajar por la memoria desde el periodismo. Gracias, Patricia. De Juan Camilo Alzate, pues hace una reflexión que parece una afirmación, que la memoria es indispensable para forjar el futuro. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, yo soy un morador. Es que a mí me parece que muchas veces le damos la responsabilidad como que es memoria lo que queda del pasado y es memoria para el futuro, pero yo a veces estoy en contra de toda esta cosa. Es casi como que debemos expandir el presente, que es actual, que es lo que vivimos, que es lo que estamos. En esa pregunta entre memoria, futuro, expandir el presente, como el ámbito que nos tocó, que es el acuerdo de paz, todo tipo de cosas, la pregunta es, ¿por qué la memoria, o qué creen ustedes? La afirmación voy a hacerla para que me contradigan. ¿Por qué la memoria no es tan atractiva para el ciudadano colombiano? ¿Por qué no nos gusta? Como que todo el tiempo decimos otra vez la misma cosa, pero no es la misma cosa. Es algo, estamos fallando en el arte, la narrativa, las experiencias, para poderle contar, no a los que la vivieron, sino a sujetos que estamos protegidos y privilegiados porque de pronto la guerra nos tocó, o nos tocó, pero ya queríamos salir de eso. Entonces, la pregunta es para los tres, para que hagamos una ronda pequeñita y vemos la posibilidad de otra parte. Entonces, comencemos con Pedro, después Sandra, después Patricia. Bueno, yo sí creo que la memoria crea futuro, crea las condiciones del futuro, por supuesto. A ver, ¿cómo lo explicaría? Pues en los trabajos que yo analizo, básicamente hay una pulsión de futuro. Todos estos personajes incluso tienen una cierta conflictividad con el hecho de recordar. Hay un deseo de no recordar, o hay un deseo de gestionar su propia memoria, dándole un espacio al olvido también, a dejar atrás. Y ese dejar atrás es importante porque en esa dialéctica es que la memoria tiene un sentido que crea futuro. Entonces, por ejemplo, hay un escenario, bueno, en uno de los documentales que analizo, que es La impresión de una guerra. Ese documental justamente se cruza con algunas cosas que dijo Sandra, por ejemplo, cuando habla de resistencia. Yo creo que todos los procesos de resistencia ciudadana, de las memorias desde abajo,
tienen una expectativa de futuro, no están sembradas en el pasado, sino que están creando las condiciones de transformación del presente para hacer posible el futuro. Yo solo quería mencionar dos de esas experiencias que aparecen en el documental de la impresión de una guerra y que tienen que ver con lo que dijo Sandra y que son pulsiones de futuro. Una es lo que hace un grupo que se llama Toque de Salida, o que hizo en Medellín durante algún tiempo, que era hacer conciertos precisamente en esas esquinas, en esas fronteras invisibles de Medellín, marcadas por los grupos armados, y que eso lo menciona mucho Sandra en su texto, como muchos grupos de hip hop y muchos grupos de comparsas y muchos grupos de teatro callejero hicieron intervenciones y se tomaron el espacio público precisamente para dar un mensaje no violento, pero que implicaba también una toma pacífica, pero con una enorme expectativa de transformar el presente, de no quedarse sembrados en el pasado. Y la otra cosa es, en este mismo documental, que la impresión de una guerra, se habla de Pastor Amira y se habla del caso del Hotel Pulchina de San Carlos, que es un ejemplo perfecto de cómo la memoria tiene infinidad de capas. Entonces, en este hotel, que fue un hotel donde los paramilitares hicieron, pues, digamos, fue un escenario de torturas y de asesinatos, cómo este hotel fue retomado por las víctimas, por las asociaciones de víctimas lideradas por Pastor Amira, y cómo, en vez de borrar lo que pasó ahí, de decir no vamos a ocuparnos de esa memoria, vamos a sepultarla, vamos a limpiarla, lo que hicieron fue construir una memoria, encima de esa memoria del trauma, construir otras memorias, pero sin borrar la anterior. Entonces me parece que ahí es donde queda perfectamente manifestada que una cosa no se opone a la otra, o sea, que recordar no se opone a transformar el presente ni a imaginar el futuro. Creo que hay dos ejemplos concretos en estas dos experiencias que también tienen que ver con las expectativas de resistencia de las que hablaba Sandra. Gracias, Pedro. Sandra, ¿qué piensa de todo este tema del pasado, futuro, presente y la construcción de hacer la memoria más cercana al ciudadano que no quiere enterarse? Lo que pasa es que yo no, me cuesta identificar la memoria como ese proceso tan lineal, como ir atrás. Lo pienso mucho en un juego como más espiral, de estar hoy, y el hoy determina mucho cómo pienso ese pasado y cómo le doy un sentido, cómo lo interpreto. Las reflexiones que planteo sobre ese pasado están muy determinadas por el presente. Y entonces ese presente es trascendental al momento de hacer memoria, porque es para qué estoy haciendo memoria, pues uno no recuerda porque sí, tiene una intencionalidad y esa intencionalidad está muy ligada al presente. Y entonces ahí yo no sé si nos permite hacer futuro, porque a veces me cuesta ser optimista y pensar que aprendemos lecciones, pero sí creo que tal vez nos permita ponderar posibilidades a futuro, como ver alternativas. A mí me abrió los ojos enormemente poder recorrer Medellín en la investigación y encontrarme todas esas acciones de resistencia, porque se me expandió la mirada a otras cosas que nunca las había visto. Estaba mirando el pasado, pero ese pasado me permitió reconocer muchas cosas que Medellín está viviendo hoy y tener algo de expectativa frente a un futuro que sea posible por el reconocimiento de lo que se está haciendo hoy tan valioso en Medellín, que tiene una trayectoria que viene de atrás, que no es reciente. Entonces, yo creo que el presente indica muchas de las cosas como miramos ese pasado. No creamos que hacer memoria es lo mismo que hacer historia, ¿no? Es una conversación de tiempos que nos permite ese juego también de imaginar futuros. Gracias, Sandra. Y para cerrar la noche, Patricia, ¿tú crees que la memoria, usted que ha trabajado tanto ese tema, sí le gusta a la gente, le gusta enterarse de eso, o somos más, como dice Felipe, mejor vamos de rumba y pasémosla para adelante, como usted dice en los paisas, para atrás y para tomar impulso? O sea, como que, ¿cuál es el dilema de la memoria como lugar en la sociedad? Yo creo que, pues como vos decís, sí hay una apertura de las mismas poblaciones o grupos en las ciudades que han vivido los hechos violentos a conectarse con los ejercicios de memoria.
y son ellos los que han sufrido esto de manera directa quienes nos han levantado la bandera para decir queremos contar. Y como Sandra lo señala, han contado de múltiples formas, desde hacer un altar, que es lo que Sandra ha estudiado en su casa o en la esquina, hasta ir a la emisora o escribir sus memorias en una libretica para tratar de publicarlas. Eso se ha quedado un poco encapsulado ahí porque hay un gran sector grande de la población colombiana a la que no quiere escuchar eso, primero porque no lo siente cercano, porque no tiene empatía con esas personas que han sufrido, y otros porque de una manera muy natural no quieren oír para protegerse, porque todos estos relatos generan sufrimiento. Entonces, yo creo que también el tema de la memoria y de cómo comunicar la memoria es una gran interrogante, porque habría que ver cómo de la experiencia comunitaria o familiar o barrial, donde la memoria está viva y ellos están ahí involucrados en esa construcción, cómo sacamos de ahí esos relatos y esa información para llevársela a la otra población, a la que somos los medios o son los periodistas quienes tendrían la función de comunicar. Esa es una gran pregunta. La gente en Colombia rechaza de manera visceral el relato de las víctimas. Y también resultó ser muy llamativo cómo les encantó a muchos sectores el relato de los victimarios en algún momento. Entonces son como situaciones de nuestra propia percepción como ciudadanos, como miembros de una comunidad política en la que todavía no estamos muy armonizados, que eso puede ser una de las razones estructurales de la violencia. Y por eso pienso que contarlo y comunicarlo y compartirlo nos podría permitir pensar una vida en convivencia. No hablemos de futuro, pero sí una transformación. Yo creo que nadie quiere la muerte y ninguno en su razón quiere la masacre y quiere el incendio y le parece que esa es una forma chévere de vivir en un país. Yo creo que la memoria cuñada con todo el aparato de justicia que tiene que funcionar, sí es un camino para que vivamos distinto. De pronto no es el salvador, ni es la única clave que hay que girar, pero creo que nos puede conducir como proyecto cultural a un momento distinto. También quería decir que es que el pasado no es del todo pasado, y el presente no es del todo presente, y el futuro es ya, ¿cierto? Entonces como que esas superposiciones temporales hacen del hecho de la memoria un objeto de construcción por un lado y también de análisis bastante complejo. Gracias, Patricia. Yo creo que como dijo Sandra y dijeron todos, este libro, Memorias, tiene una virtud, y es que la virtud que tiene es que expande las miradas, y eso creo que es una de las cosas más importantes. El periodismo originalmente narró desde las voces oficiales de la policía, el ejército y el gobierno. Después pasó el periodismo no, los medios de comunicación mainstream. Después pasó a narrar de los victimarios, y últimamente por ahí se acuerdan de las víctimas. Entonces creo que es expandir, no solamente victimarios, oficiales, gobierno, no sé qué, sino también el arte, las experiencias de vida de la gente, expandir la mirada sobre la memoria, o sea, que la degustemos más rico, que sea mucho más chévere. Para los que preguntaron, el libro, pues ahorita no se puede vender porque pues, no tenemos cómo vendérselo, pero va a estar disponible si esta cosa pasa en la editorial de la Universidad de Antioquia, y va a estar en librerías en Medellín, en Colombia. Pero les podemos prometer que si escriben a proyectohacemosmemoria@uda.edu.co, recuerden, proyectohacemosmemoria@uda.edu.co, si nos llegan correos con opiniones, preguntas, lo que sea, probablemente convencemos a que les regalen el libro y se lo manden a la casa cuando estemos abiertos. Muchas gracias a Patricia, la editora, que nos invitó a esto y que coordinó esto, a Sandra, que desde la comunidad planteó
experiencias que nos permiten imaginar que en los ciudadanos desde abajo tenemos muchas más posibilidades. Me gusta eso de jóvenes y de mujeres. Y Pedro, que nos trajo solamente un pedacito nomás de lo que el cine ha hecho en Colombia y que el arte ha hecho en Colombia para podernos brindar ese testimonio desde otros lugares para eso. El correo está ahí, proyectohacemosmemoria@uda.edu.co, y lo que escriban probablemente les regalamos el libro. Vamos a ver. Buenas noches, muchas gracias a la Feria del Libro por esta oportunidad y a la Universidad de Antioquia. Omar, Patricia, Pedro, Sandra, muchísimas gracias. Me inmiscuyo aquí en este momento porque justamente vamos a rifar 5 libros entre quienes nos escriban a este correo, proyectohacemosmemoria@uda.edu.co. Y lamento contradecirte, Omar, pero sí, lo estamos vendiendo. Hemos logrado disponer administrativamente, que es muy difícil en estos días, en esta contingencia, pero sí, queremos que el libro comience a llegar, a enraizarse, que comencemos todos a generar. Pero ¿cómo lo compran? Porque no pueden salir de casa. Claro que sí. Escriben al correo proyectohacemosmemoria@uda.edu.co y también visitando nuestra página web, que la voy a consultar en unos segunditos. Y allí también pueden encontrar el instructivo de cómo hacer para que el libro nos llegue. Les llega hasta la puerta de la casa. Así que muy tranquilos por ese lado. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias a ustedes y agradecemos a los profesores Patricia Nieto, Sandra Arena y Pedro Adrián Zuluaga y Omar Rincón en la coordinación de esta charla en la noche de hoy. Antes de terminar, queremos nuevamente saludar a los coautores de este libro, quienes nos acompañan desde sus casas, los profesores Juan David Londoño, Judy Nieto, Luz Amparo Sánchez, Catalina Puerta, Raúl Osorio, Giovanni Hernández, Rubén Chababo, Solastrid Giraldo, Robert Herscher, Matías Kopp, Natalia Quiseno, Lisa Acevedo, Isabel González, Manuel Alberto Alonso, Irene Piedrahita, Pablo Angarita y Rafael Grasa. Al igual que los profesores Selnish Vivas, como lo comentó la profe Patricia, a Maribel Berrío y Juan Felipe Varela, quienes estuvieron muy al frente de la edición del libro, y a Felipe Uribe, quien lo diseñó. Les recordamos que el libro físico ya está a la venta y que lo pueden adquirir en www.hacemosmemoria.org. Así de sencillo, www.hacemosmemoria.org, donde podrán encontrar toda la información y además los cursos e iniciativas lideradas por el proyecto Hacemos Memoria. No siendo más, los dejamos y muchísimas gracias. Chao. Chao.